Ana había trabajado toda su vida en silencio. Como limpiadora, siempre había sido invisible para los demás, levantándose antes del amanecer y volviendo a casa cuando ya era de noche. Nunca se quejó, porque sabía que el sacrificio valdría la pena cuando, finalmente, su hijo Rafael creciera y conquistara la vida que ella no había podido tener. Su mayor sueño era ver a su hijo graduado, feliz y, eventualmente, casado. Cuando él le entregó la invitación para la boda, Ana sintió una profunda alegría, como si todo el peso de su vida fuera finalmente reconocido. Ella, que siempre se había sentido pequeña ante la sociedad, ahora imaginaba que esa boda sería su gran oportunidad de ser vista, de ser parte de algo más grande. Era una boda lujosa, llena de brillo, y Ana ya se veía en el centro de toda esa ostentación, junto a su hijo, que siempre había sabido que sería alguien importante. Sin embargo, al llegar al lugar de la fiesta, la realidad chocó de frente con las expectativas que ella tenía. La novia, con su vestido perfecto y su sonrisa encantadora, ni siquiera miró a Ana, la madre del novio, como si fuera una invitada más. La colocaron en un rincón alejado del salón, desde donde apenas podía ver lo que sucedía. El lujo que la rodeaba la hacía sentir aún más pequeña, casi inexistente. Las risas y las conversaciones, el brillo de las copas de cristal, todo parecía estar tan lejos de su realidad. Miró a su hijo, que aunque estaba allí, parecía tan inmerso en la celebración que apenas se percataba de su presencia. El dolor de ser invisible en esa ocasión, en medio de lo que debería ser uno de los momentos más felices de su vida, comenzó a pesar en su pecho. Y fue en ese momento cuando se dio cuenta, nunca sería reconocida por lo que realmente era. Su hijo, a pesar de todo su amor y dedicación, parecía no darse cuenta del sacrificio de toda una vida. El peso de la exclusión se hizo aún más fuerte, y poco a poco, su confianza se fue desvaneciendo. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. Un hombre se acercó a Ana, el doctor Enrique. La miró con una sonrisa amable, como si fuera alguien familiar, y sin más le hizo una petición inusual: fingir ser su acompañante para evitar una situación embarazosa con su exmujer, que estaba en la fiesta. Al principio Ana se sintió extraña e incómoda con esa petición, pero el hombre, con su amabilidad y autoridad, le ofreció un alivio momentáneo. Ella, que hasta entonces se sentía humillada e invisible, aceptó la invitación y por un breve momento tuvo la sensación de ser vista, de ser importante. El doctor Enrique la trató con respeto y, de alguna manera, la hizo sentir como en casa, incluso allí, en ese lugar que parecía hecho solo para los ricos y poderosos. Ana, a su lado, comenzó a sentirse un poco menos fuera de lugar. Y lo más importante, sintió que alguien la percibía, alguien que no la veía como una limpiadora o una simple madre, sino como una mujer con dignidad. Mientras la fiesta continuaba, Ana se encontraba observando todo con una visión diferente. Al lado del doctor Enrique, sentía una cierta paz. No se trataba del lujo o la ostentación que la rodeaba, sino de la forma en que la trataban como a una persona, no como a un símbolo de un lugar inferior. Ya no estaba sola en un rincón, sino en una posición de respeto, conversando con alguien que parecía preocuparse genuinamente por su presencia. El doctor Enrique, con su postura firme, la hizo sentir más que solo la madre del novio. Ella, que siempre había creído que su lugar en el mundo estaba entre bastidores, ahora sabía lo que era ser tratada con dignidad, como todos merecen ser tratados. El peso de las lágrimas que estaban a punto de caer se vio momentáneamente interrumpido por la calidez de esa conversación. Cuando miró a Rafael, que aún estaba lejos, Ana vio por primera vez un signo de cambio en su hijo. Fue entonces cuando Rafael, en un impulso inexplicable, se acercó. Algo en su mirada decía que por fin empezaba a darse cuenta de lo que estaba pasando. La pasión que sentía por la novia, esa felicidad que lo envolvía, parecía ahora más frágil, más distante. Vio a su madre allí, con el doctor Enrique, y la escena le encogió el corazón. Comenzó a comprender la injusticia que tenía ante sus ojos, la humillación silenciosa que sufría su madre,
mientras todos a su alrededor se divertían. Al darse cuenta de quién era el hombre que estaba a su lado, Rafael se quedó sin palabras. El doctor Enrique, un hombre al que respetaba profundamente en el ámbito laboral, estaba allí, defendiendo a su madre como si fuera lo más natural del mundo. La revelación lo hizo estremecer, y ya no pudo ignorar lo que tenía ante sí. Lo que antes era solo una fiesta, ahora se convertía en un punto de inflexión en su vida. Corrió hacia su madre, ansioso por entender lo que estaba pasando, y lo que descubrió esa noche lo cambiaría todo para siempre. Rafael, con el corazón acelerado, se acercó a su madre, tratando de entender lo que estaba pasando. Estaba completamente conmocionado. Sus manos temblaban mientras se dirigía hacia ella. Miró al doctor Enrique, y fue en ese momento cuando la verdad se reveló ante sus ojos. El hombre que había defendido a su madre con tanta firmeza era alguien mucho más cercano de lo que él imaginaba. El propio jefe de Rafael, una de las figuras más influyentes en su vida profesional. El impacto fue enorme. Rafael nunca había imaginado que el doctor Enrique fuera alguien tan atento a las injusticias sociales, y mucho menos que le importara el sufrimiento de la madre de su empleado. Todo lo que sabía hasta entonces sobre su relación con su prometida, el lujo, el prestigio, de repente le parecía tan vacío, tan superficial. La verdad sobre lo que estaba pasando su madre le cayó como un peso sobre los hombros. Se sentía culpable, como si hubiera fracasado en reconocer el sacrificio de su madre a lo largo de todos esos años. Fue entonces cuando, sin más, el doctor Enrique, con una mirada seria e implacable, se volvió hacia la multitud y, en voz alta, hizo una declaración que silenció el salón. Habló del respeto que todos deben mostrarse unos a otros, de la importancia de valorar a aquellos que, como Ana, habían dedicado su vida a criar a alguien con dignidad, amor y esfuerzo. En ese momento, Ana sintió una oleada de emociones. La vergüenza que sentía por ser tratada como una invitada cualquiera se disipó, sustituida por un profundo sentimiento de gratitud. Pero el impacto no solo la afectó a ella. La novia, que hasta entonces había tratado a Ana con tanto desprecio, se vio obligada a callar. El silencio que siguió a la declaración del doctor Enrique fue pesado, y finalmente, ella se acercó a Ana, visiblemente avergonzada, y le pidió perdón. Las palabras de disculpa no fueron solo una corrección de una actitud grosera, fueron un verdadero cambio. Ana, que se había sentido invisible durante toda la ceremonia, ahora era reconocida de una manera que nunca había imaginado. La disculpa de la novia, aunque tímida e incómoda, tuvo un profundo impacto en Ana, pero lo más importante fue el momento en que Rafael, finalmente consciente de todo lo que sucedía a su alrededor, se acercó a su madre. La miró de manera diferente, ya no como la mujer que siempre había dado por sentada, sino como la persona que había luchado tanto para que él estuviera allí, en ese momento de brillo y glamour. Con los ojos llorosos, él también se disculpó, no solo por no haberse dado cuenta de su dolor, sino por haber sido tan ciego ante todo su sacrificio. Era como si un muro hubiera caído entre ellos, y él finalmente la viera tal y como era, una mujer fuerte, digna de respeto y amor, no solo su madre, sino una persona con su propia historia y valor. Ana, conmovida por la sinceridad de su hijo, no sabía qué decir, pero el fuerte abrazo que él le dio fue todo lo que necesitaba. En medio del lujo y la ostentación, se dio cuenta de que la mayor victoria de esa noche no era ser aceptada en ese mundo, sino ser verdaderamente vista por su hijo. La noche que había comenzado con tanto dolor y humillación, terminó de forma inesperada. Ana, que había pasado toda su vida compartiendo lo poco que tenía y viviendo en la sombra, ahora estaba al lado de su hijo, en el centro del salón, recibiendo el respeto que siempre había merecido. El doctor Enrique, con su intervención, no solo defendió a Ana, sino que la colocó en el lugar que se merecía. Cuando la invitaron a sentarse en la mesa principal, rodeada de personas importantes y respetables, fue como si todos los años de lucha, de invisibilidad y de sacrificios fueran finalmente reconocidos. Ana sintió lágrimas en los ojos, no por el dolor,
sino por la sensación de que su viaje de 23 años no había sido en vano. Había conquistado más que el respeto, había conquistado la dignidad con la que siempre había soñado, y, en ese momento, supo que lo que realmente importaba no era el lujo que la rodeaba, sino el valor de ser reconocida por lo que realmente era. La fiesta continuó, pero para Ana, ese momento memorable fue suficiente para transformar la noche. Las risas y las conversaciones a su alrededor, que antes le parecían tan lejanas, ahora le parecían más cercanas, más humanas. Ya no le importaban los vestidos caros ni la ostentación de los demás. Lo que realmente importaba era que por fin sentía que se había reconocido su valor, no por la riqueza que la rodeaba, sino por el amor y el respeto que, en última instancia, siempre había merecido. Al mirar a Rafael, vio a un hombre más maduro, más atento a lo que realmente importaba, y supo que esa noche cambiaría su relación para siempre. No necesitaban palabras para comprender lo mucho que había cambiado la relación entre ellos. El hijo al que tanto amaba, y que siempre había sido su razón para luchar, ahora comprendía, de verdad, el valor de su madre. En ese momento, Ana ya no estaba en esa fiesta como la mujer olvidada en un rincón del salón. Estaba allí como una ganadora, no por el lujo que la rodeaba, sino por la silenciosa victoria de la vida que había llevado, de la lucha que había librado sola durante tantos años. Sabía que, al volver a casa esa noche, no se llevaría consigo los costosos regalos ni los recuerdos de la lujosa ceremonia, pero lo que se llevaría, para siempre, sería la certeza de que el dolor de ser invisible había sido borrado. Al final, lo que quedaba no era el glamour, sino el más profundo reconocimiento. Ella, Ana, madre, mujer fuerte, finalmente, había conquistado el respeto que siempre mereció, y eso para ella era el mayor regalo de todos.